Bueno, muy buenos días. Estamos muy contentos de estar un sábado más junto a ustedes, todo nuestro público, en este concierto educativo. Nuestro nuevo concierto educativo, como cada sábado, vía Zoom y por Facebook Live, a la espera del estreno del concierto de hoy, que comienza a las 12. Hoy día tenemos un invitado muy especial, Luciano Díaz Macaya, Luciano Andrés Díaz Macaya, que es pianista, profesor de piano y además afinador de piano, restaurador de piano. Se los quiero presentar porque es una pieza muy fundamental dentro del engranaje de nuestra fundación, donde tiene, digamos, una participación muy destacada justamente en el espacio de preparar nuestros pianos, de preparar los pianos para los conciertos. Y les voy a dar el pase ahora, no sin antes comentarle a todos los que estén en el Facebook y en el Zoom, que si tienen alguna consulta la pueden hacer a través de los chats, ya sea del Facebook o del Zoom. En el caso del Facebook, luego de este concierto educativo va inmediatamente la transmisión, y en el caso de los que están en Zoom, les pedimos que se conecten al link de YouTube que vamos a poner en su momento en el chat del mismo Zoom. Entonces, sin más, le doy el pase a Luciano Díaz para que se presente y nos presente este concierto educativo con obras de Albéniz, Chopin, Mozart y Schubert, a la espera del estreno de su concierto de hoy a mediodía. Hola Luciano, te doy el pase para que comiences con tu exposición. Que estés muy bien. Gracias, hola profesor. Eh, bueno, yo encantadísimo de- de enfrentarme a este desafío, que ha sido volver a tocar, ¿verdad? De preparar obras, de volver a estudiar, la verdad que fue el principal desafío, por mi naturaleza de técnico de piano últimamente. eh, Me he desarrollado en ese campo principalmente, justamente a través de la Fundación Pianos para Chile, donde ya hemos entregado más de 200 pianos, en los cuales me ha tocado estar en el desarrollo, o por lo menos en la revisión, en el chequeo ya de todos ellos. Eh, bueno, antes de comenzar a hablarles un poquito de mí, ¿verdad? Empecé los estudios en el colegio, en estos modelos de colegios artísticos. Comencé en el Colegio Leonardo da Vinci de Las Condes, que se llama Experimental Artístico de Las Condes, y en cuarto básico ya comencé a tener clases de instrumentos. Eh, Había piano, violín, y en realidad los profesores nos iban designando un instrumento según nuestras capacidades. Luego, continué en el Conservatorio de la Universidad Mayor, justamente con el maestro Alexandro Jusacos. Y mientras estaba en mis estudios con él, los interrumpí para viajar a Francia, a Le Mans, y ahí en ITEM, el Instituto Tecnológico Europeo de Oficios de la Música, estudié afinación y reparación de piano, y fue ahí donde comencé a entender el instrumento. La verdad, yo me fui en búsqueda de ser un mejor intérprete, de encontrar otras capacidades, otras herramientas, pero me encontré con este mundo completamente distinto, y que en realidad necesita también eh, necesita una atención mayor, pero a tener estudios sobre, y cada vez ir profundizando más. Es un campo súper súper lindo, súper abierto y súper necesario acá en Chile. La verdad, si bien hay una nueva generación de afinadores de piano, normalmente acá se da por, por tradición familiar, ¿verdad? Como la mayoría de los oficios, pero ahora hay una camada de afinadores de piano que ha resuelto estudios, que ha tenido formación académica, lo cual la verdad se agradece. Eh,
y también es sumamente necesario. A mí me ha tocado verlo in situ, digamos. Hemos entregado pianos junto a la fundación desde Puerto Williams al sur, al norte, eh, hasta Chañaral en el norte, ¿no? Y la verdad es que siempre ha sido un desafío, primero, tener que viajar, porque no se puede contactar muchas veces, en regiones no hay técnicos afinadores que puedan hacerse cargo, porque simplemente no hay, digamos. Por lo que también nació la instancia, a través de la fundación, de generar un proyecto de capacitar a profesores, capacitar a pianistas también, con herramientas para comenzar a poder evaluar, comenzar a poder entender el instrumento, y así le dimos inicio al curso este año de afinación, reparación y mantención de pianos, para el que felizmente, encantado, me hice responsable, y la verdad ya hemos tenido bastantes logros, ya hemos podido comenzar a generar relación con gente tanto de Iquique hasta Punta Arenas. Entonces este medio ha funcionado realmente, y la verdad es que es un puntapié inicial para que gente con intereses se empiece a desarrollar en esta área, en este oficio. Por otra parte, bueno, vamos a hablar también del concierto, ¿verdad? Vamos a el desarrollo de las obras, pero también me gustaría compartir y analizar un poquito de los pianos de época, los pianos en que se compuso la obra, ¿verdad? Y el contexto histórico del piano en sí, durante las fechas en que vivían estos compositores, y las diferencias que podemos encontrar. Tenemos como un hilo conductor de compositores que están seleccionados, ¿verdad? Con Mozart, que es el que inicia, que comienza esta transición de las claves del clavecín y clavicémbalo hacia el piano, donde era un instrumento todavía no muy popular. Luego pasamos a la época de Schubert, donde ya empiezan a incorporarse algunas herramientas dentro del instrumento, empiezan a generarse los pedales, por ejemplo, se empieza a explorar también con colores, con sonidos dentro del instrumento, comienza a incrementarse también la tesitura. Luego vamos a ver y analizar un poco la obra de Chopin y el contexto, que es cuando ya tenemos un piano más desarrollado. Todavía no se considera un piano moderno, a final de su época sí, pero vamos a ver cómo empieza a ser el instrumento, ¿verdad? En el romanticismo, como el instrumento de la época. Empiezan a existir los virtuosos también de este instrumento, gente dedicada a desarrollar el instrumento, y terminamos con una obra de Isaac Albéniz, donde ya se establece el piano como lo conocemos hoy día, un piano moderno, ¿verdad? Con la necesaria. Bueno, Isaac Albéniz tuvo la opción de viajar a Estados Unidos, por ejemplo. Se puede entender entonces que ya conoció los pianos Steinway, que son los que ayudaron también a dar un puntapié final al desarrollo del instrumento, junto obviamente con toda la época de Francia, del romanticismo, donde compartía Chopin, Liszt, y una rivalidad también entre marcas de piano. Entonces la primera obra, que no es la del concierto, vamos a sacar alguna obra, porque el concierto va a comenzar con una obra de Isaac Albéniz, y tiene una suerte de hilo conductor distinto, pero ahora vamos a enfocarnos en el desarrollo del instrumento a través de estas obras. La primera obra en este caso sería la de Mozart, que es una sonata que es del 282, en mi bemol mayor, que compuso alrededor de 1774, y junto a otras 6 sonatas, ¿verdad? Lo interesante de estas sonatas es que ya están pensadas para el instrumento, están pensadas para el piano. Esto se puede ver incluso en las partituras, se puede analizar, porque por ejemplo en
en el Kegel 281, que es hermana de esta otra. Ya dentro de la partitura uno puede leer algunos crescendo y descendiendo y descendiendo y decreciendo, perdón, que son propios de la naturaleza del instrumento. ¿Por qué? Porque el piano tiene esa característica y es lo que se buscó, que es a través de la fuerza en la que uno ataque la tecla, va a poder lograr un sonido distinto. Piano, suave y fuerte, ¿verdad? Que puede tocar tanto espacio como fuerte en el instrumento, que es una de las características principales y lo que se buscó y que vamos a ver cómo se intentó desarrollar durante el largo de este hilo que vamos a ir siguiendo. La obra comienza con un andante. La verdad es que sustituye al allegro clásico de la sonata perdón, comienza con un adagio, no con un andante, un adagio, y es como tradición barroca, como sonata de Chiesa, no recuerdo bien. Pero tiene esta particularidad de que comienza con un adagio muy fino y que seguramente en los instrumentos de la época era difícil de interpretar. Hay que pensar que en el instrumento que tuvo Mozart, por ejemplo, que dentro de muchos de los que tuvo, porque sabemos que Mozart también viajaba mucho y no era una particularidad del instrumento del piano andar trasladándose con él, ¿verdad? Es uno de los contras que tiene nuestro instrumento. Él tuvo un Walter, un Walter que hay registros de que era alrededor de 1778, y las características de este instrumento y de la época era, en comparación a lo que vemos hoy día, es que, por ejemplo, la profundidad de las teclas, de todas las teclas, normalmente ahora recorremos, esto no es para todos, hay algunas marcas que ocupan un porcentaje más, un porcentaje menor, actualmente alrededor de 10 milímetros de recorrido que tenemos en la tecla, pero en la época se ocupaba para esto, claves, para el piano también, pianoforte, 4 milímetros nada más. O sea, teníamos un recorrido muy cortito donde ya prácticamente tocando la superficie de la nota ya emitía el sonido. Y a la vez era un teclado muy ligero, muy fácil de tocar, muy artificial también, de artificio más que artificial, ¿verdad? Que es muy fácil y muy ágil, responde muy velozmente. Estamos hablando de 15 gramos alrededor del peso de la tecla versus los 50 gramos que necesitamos presionar ahora. O sea, estamos hablando de alrededor de 3 veces, 4 veces más el peso en los pianos actuales. Otra diferencia que tenía el piano de época era también la tesitura. Y eso lo podemos analizar también fácilmente viendo una partitura compuesta para piano de la época, que si bien es Clementi, a quien se le adjudican las primeras piezas para piano, Musio Clementi también era fabricante de piano, que trabajó en Londres, y hay como dos corrientes principales. Vamos a ver que existe la corriente de Londres con el mecanismo inglés, y la corriente también de Viena, que es la más marcada para Mozart, por supuesto, que eran pianos aún más ligeros que los ingleses. Entonces, pasa por ahí también el nivel de la composición que puede tener Mozart. Yo veo y siento que para los pianistas es sumamente importante saber todos estos temas, conocer los instrumentos de época para el punto de interpretación. Por ejemplo, tampoco en la época se veían los pedales. Los pedales es un tema que fue apareciendo a finales de 1700, comienzo de 1800. Entonces, en este piano, por ejemplo, que registro de Walter, que era de Mozart,
Se ven algunas manillas que se activaban manualmente, y también se ve bajo el teclado unas palancas que estaban pensadas para activarse con las rodillas. Y estas no cumplían la función completamente como ahora. Una levantaba nada más que los apagadores de la sección de los graves, mientras que la otra la sección de los medios. Otro detalle es que los apagadores, como vemos hoy día, no tenían una continuidad tan larga, o sea, dejaba un registro mucho más abierto, lo cual seguramente también daba una calidad de armónico mayor, a pesar de que tenían un poder sonoro mucho menor, que se fue desarrollando, y es una de las razones por las que no era tan popular el piano en el comienzo. El piano más popular de la época de Mozart, por ejemplo, eran los pianos cuadrados, porque ya era un instrumento más transportable y tenía esa versatilidad, ¿verdad? Pero a poco siempre fue ganando espacio el piano de cola por su poder en el sonido. Entonces, es, es importante por ahí resolver, porque Mozart, al igual que en barroco, cuando uno interpreta piezas de barroco prácticamente no usa pedales, ¿verdad? Pero en cuanto a Mozart y el periodo clásico, ya se ve un pequeño desarrollo del pedal, donde la verdad es tarea de cada intérprete resolver cómo quiere entregar la obra, pero, pero en general se evita el uso, por lo menos excesivo, del pedal en obras del periodo clásico, ¿verdad? Entonces los invito a ver un pequeño extracto de la pieza de Mozart, de esta sonata para piano en mi bemol, para que veamos y escuchemos cómo el uso del pedal, que no está aplicado, esta obra está sin el pedal aplicado por lo mismo, para tratar de graficar y expresar este hilo conductor que vamos a ir generando sobre el piano. Entonces, Rocío, podemos ver tal vez estos segunditos nada más, es para apreciar nada más que no se usa el pedal. Gracias, Rocío. Entonces ahí vemos cómo dan ganas de apretar el pedal siempre, porque le da este color que por eso se instauró en realidad, porque da un color mucho más expresivo que se puede lograr a través del pedal. Pero también es importante lograr cierta fidelidad, sobre todo en el periodo, en el proceso de formación. Yo siento que es vital ir aprendiendo estos pequeños detalles y características que puede tener cada periodo. Pasando ya al siguiente compositor, que también es vienés, o sea, vamos a ir siguiendo este hilo del piano fuerte de época de la escuela vienesa versus la escuela inglesa. Sería Franz Schubert, donde la obra que les voy a presentar en el concierto es un impromptus, opus 90, el número 2, mi bemol mayor también, al igual que la sonata de Mozart, donde vemos ya un desarrollo mucho más romántico de la composición.
La forma impromptu se podría traducir como una improvisación sobre el instrumento, donde en este en particular vamos haciendo una sucesión de tresillos, donde vamos a estar jugando con dos modos todo el tiempo, modo mayor, modo menor, incluso parte en mi bemol mayor y termina en mi bemol menor. Y ya vemos un desarrollo del instrumento también mayor. Ocupamos una tesitura mucho más amplia, y el uso del pedal está más permitido, e incluso este periodo en el que vivió Franz Schubert fue uno de los periodos en que más se incursionó y más se experimentó con el pedal. O sea, teníamos pedales, pianos con 8 pedales, o sea, pianos con 5 pedales fácilmente, donde ya desde un inicio Bartolomeo Cristofori se le adjudica la creación del instrumento alrededor de 1700, de este clavicembalo cole pianoforte, se llamaba en un comienzo, después pianoforte, y se fue abreviando a medida de que fue evolucionando. Y el primer pedal ya existía a través de manillas, este pedal de una corda, ¿verdad? Que es el pedal izquierdo, actualmente en todos los pianos que podemos acceder. Y también se fue agregando a través de Silverman, que fue, para mi gusto, el real inventor del piano, o el mayor desarrollador del instrumento, luego de Cristofori, también este sistema de liberar las cuerdas para que quede resonando, y así generar una cantidad de armónicos importantes que van alimentando el sonido del instrumento, que ya venía de otros instrumentos anteriores a este sistema, pero se empezó a implementar también en el pianoforte. En la segunda mitad de 1700, o sea, en la época de Schubert, que él pertenece a la transición entre el siglo XVIII y XIX, 1700 finales a comienzos de 1800, en Viena ya había una cantidad importante, alrededor de 130 creadores de instrumentos. Eso nos dice que el piano ya estaba entrando con fuerza a la escuela, a la escena instrumental, ¿verdad? Y de composición de los compositores de la época, ¿verdad? El piano ya se había empezado a instaurar de a poco, y ya teníamos algunos avances más. Por ejemplo, si usábamos nada más que 5 octavas para Mozart, acá fue creciendo cada vez más a medida que se va desarrollando el instrumento, a medida de que los materiales van cambiando, nos va permitiendo también usar cuerdas más grandes. Vamos a ver más adelante también dentro del desarrollo cómo se implementa el cuadro de acero, ¿verdad? Que nos va a ayudar a ampliar aún más la tesitura del instrumento, pero ocupamos masillos ya más fuertes. Si bien en la época de Franz Schubert los martillos aún eran de cuero, fue Henry Pape en 1820, 1826, quien en Francia empieza a implementar y a recubrir con un fieltro los martillos, que nos van a dar mayor versatilidad en la calidad del sonido que queremos. La gracia de este fieltro de lana de oveja es que podemos tocar despacito y podemos tocar las dinámicas mucho más exageradas, por así decirlo. En cuanto el cuero era un material un poco más duro, más robusto, que no nos permitía, si bien la fuerza con la que ejecutemos la nota nos iba a dar la dinámica que queríamos, se podía desarrollar mucho, de mucho mejor forma más adelante, en el periodo de Chopin. Para Schubert, los pianos ya por lo mismo comenzaban también, por la calidad de los materiales, necesitábamos un poco más de fuerza al momento de atacar las notas, y al mismo tiempo también empezaba a aumentar la calada. Si bien aún no eran los
el centímetro que usamos ahora para activar la nota era alrededor de 6 milímetros en la época, y también subió de estos, que hablamos 12, 20 gramos de Mozart, a 36, 40 gramos, que era necesaria para generar la nota. Dígame, Sebastián, Ignacio, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, continuamos. Así comienza entonces el proceso y el desarrollo del piano para ir avanzando a lo que conocemos hoy día como piano moderno, ¿verdad? La siguiente... pero escuchemos un poquito. Vamos a ver también, por favor, Rocío, desde el minuto 22 con 10 segundos. Ahí apreciamos este juego entre los dos modos mayor-menor, que es como un imán, ¿verdad? Esta improvisación que va con los tresillos. Gracias, Rocío. Bueno, ahí ya vimos un desarrollo también mucho más romántico del instrumento, que fue también que tuviera una sonora mucho mayor y también un dinamismo entre sus matices más marcados. La tercera obra que vamos a ver en el concierto es un vals de Chopin, el vals opus 64, número 1, en re bemol mayor, donde entiendo que está compuesto en la última etapa de Chopin. Se le conoce como el vals del minuto, en realidad no dura un minuto, dura algo más. Pero puede ser minuto como diminuto, un vals muy pequeño, muy cortito, que entiendo que fue compuesto en Nantes, en Francia, en la última época, en la casa de George Sand, la pareja en los últimos días de Chopin, donde sí hay registro, ya ahí es interesante porque ya hay registro del piano que había en esa casa, o sea, la casa, pero ahora incluso es un museo que se puede visitar, y está el piano que se estima pudo haber compuesto esta obra, ¿verdad? Es un piano Pleyel. Ignace Pleyel es un compositor, así como lo fue Clementi, también es un compositor, y fabricante de instrumentos. Si bien perteneció al periodo clásico, fue desarrollando sus instrumentos durante el romanticismo, e incluso fue generando una rivalidad muy, muy entretenida con Erard. Erard es una de las fábricas más importantes en la historia del piano, que tuvo mayor desarrollo en instrumentos, un desarrollo mecánico. Se le atribuye, por ejemplo, el doble escape de los pianos de cola, que ya es el primer paso para convertirlo en el piano que conocemos hoy día, que es eh, para graficarlo, sencillamente, es decir, que no hay que levantar la tecla por completo para poder volver a ejecutarla. Esa es como la función, en cierta medida, de este doble escape que instauró Erard en sus pianos. En 1810, o sea, como en la fecha de nacimiento de Chopin, ya comenzó a instaurarse
los pedales, ya todos los pianos venían con pedales directamente, y si bien tenían uno que otro adicional, siempre se mantuvo este pedal de resonancia, que es el pedal derecho, y el pedal de una corda también, que es este pedal para más excesivo, ¿no? Mayor, más suave. Y con otro color también, ya que ataca la cuerda desde otro punto, y los martillos, una vez que se van gastando, una vez que van marcando su posición, va endureciendo el punto de impacto a la cuerda. Entonces, al mover el pedal izquierdo, estamos haciendo que impacte la cuerda desde un punto en el cual no está tan atacado el martillo. Entonces, aparte de tocar más suave, porque está golpeando menos cuerdas, le da un color más dulce, por así decirlo, ya que también percute con una parte menos gastada del martillo, y eso permite un dinamismo distinto para el uso de este pedal. Este pedal, el de resonancia, lo introdujo Erard. No, venía de la escuela inglesa de Broadwood, del mecanismo inglés, pero ya Erard y junto a los pianos franceses desarrollaron el instrumento de tal forma que fueron ganando mercado en toda Europa, donde ya empezó también a instaurarse el instrumento y a homogeneizarse un poco más entre los dos puntos culturales en los que se fue desarrollando el instrumento, siendo Francia, particularmente también por los pianistas que llegaban, como Liszt, como Chopin en este caso, que fueron dándole una importancia al instrumento tal que fue la guinda del periodo del romanticismo, como instrumento donde se desarrolló. Ya teníamos pianos de más de 6 octavas, a la vez también se empezó a masificar el piano vertical, tal como lo conocemos hoy día. Este piano de pared, ¿verdad?, cuadrado. Anteriormente habían algunos modelos que tenían también el mismo sistema, pero eran pianos con una menor calidad sonora y con otra forma, ¿verdad? Entonces el piano vertical también se empieza a masificar como tal en este periodo, en los comienzos del siglo XIX, y a la vez comienza también, como les mencionaba antes, a cambiar el material de los martillos, que la verdad es realmente importante para poder entender cómo abordar una obra, yo siento. Entonces, en este periodo, en la transición del romanticismo, vemos una suerte de transformación, como puede ser desde Schubert a la de Chopin, donde uno tocaba con martillos de cuero, y el otro con martillos ya con fieltro, que eran, primero que nada, y fueron creciendo también de porte, para generar aún un sonido más potente, sobre todo en los bajos, que es lo que se buscaba, y esto también nos fue cambiando el peso del teclado en su largo, comenzando con las notas de los graves más pesadas hasta las notas más agudas, que fueron cambiando de peso, ¿verdad? El calado ya, la profundidad con la que se empieza a atacar la nota en el periodo de Chopin ya es mucho más similar a la que usamos hoy día. Estamos hablando de 8 o 9 milímetros. Por ejemplo, Steinway ocupa 9,75, Bernstein ocupa 10,5 creo, no sé si Blüthner o Bernstein, pero son dentro de los márgenes. Estamos hablando de 0,1 milímetros, 0,2 milímetros de margen entre ellos, lo que hace interesante la digitación en el instrumento. Necesita si bien tal vez una precisión menor, ya que en el otro uno prácticamente pasaba ya la nota y se escuchaba la pifia, acá ya necesita un peso para poder atacar la nota, y lo mismo
empieza a generar un desarrollo del instrumento y de su técnica mayor, con tratados distintos, y empiezan a generarse estos estudios sobre el instrumento, que no solamente eran estudios para practicarlo en casa, sino que ya se elaboraban estudios que se podían presentar en concierto. No lo hemos escuchado, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar un pequeño extracto del vals de Chopin, donde ya vemos sobre todo el desarrollo de la tesitura, cómo empiezan a generar una necesidad de llegar a notas más agudas, de generar notas más graves, donde hacían la demanda los instrumentistas, los compositores, a los fabricantes de instrumentos. Chopin era muy fanático de Pleyel, mientras que Liszt era muy fanático de los pianos de Erhardt. Entonces se generó una competencia que fue alimentando el desarrollo y lo fue haciendo muy rápido el desarrollo durante esta época del instrumento. Entonces, Rocío, por favor, si podemos escuchar un pequeño extracto, un pedacito más del vals de Chopin, minuto 8 con 11 segundos. Bueno, era justo el final, pero ya se alcanza a apreciar cómo se empieza a ocupar el instrumento y a exigir una tesitura mayor, que fue el puntapié para el desarrollo de ir incrementando este instrumento más fuerte que conocemos hoy día, que resiste una cantidad importante de toneladas por la tensión de las cuerdas, ¿verdad? 50 toneladas de fuerza que tiene que resistir el cuadro de hierro para poder mantener la afinación de estas cuerdas, que pueden llegar a medir 2 metros, 2 metros y medio, la de los bajos incluso más. La siguiente obra va a ser del compositor español Isaac Albéniz. Va a ser una pieza, una Mallorca, una barcarola. Esta se llama Mallorca y es de tipo barcarola, opus 202, desarrollada en el periodo del romanticismo, nacionalismo español, que Albéniz, de todas formas, se le pueden tomar como 3 etapas. Bueno, esta es como de la segunda etapa de Albéniz, y una barcarola está pensada como de canciones folclóricas, como de gondoleros, como de Venecia, ¿verdad? Que es este movimiento que van ejecutando al ir en sus navíos. Mallorca, si bien es una isla de los Baleares, de España, en el Mediterráneo, donde hay unas caletas paradisíacas, ¿verdad? Y hay muchos navíos. Entonces fue allá desarrollada esta obra, junto a Rumores de la Caleta, por ejemplo, otras piezas de Albéniz, y se sabe que gustaba mucho de esta pieza, incluso Enrique Granado la interpretó para él en sus últimos días, sabiendo que era una pieza muy especial para el compositor, donde ya se desarrolla el instrumento de una forma completamente distinta, ya mucho más romántica, donde el pedal es simplemente indispensable, y
piano no está este riesgo o estas limitaciones que presentaba ante el instrumento, sino que ya se puede desarrollar completamente. Para la época de Isaac Albéniz, donde después en el impresionismo aún más, composiciones como Iberia o la última etapa de Albéniz, donde ya el instrumento es explotado en su mayor riqueza, digamos, no solamente técnicamente, sino que también en el desarrollo del temperamento que se fue implementando. En la barcarola, entonces uno va intentando, la más conocida puede ser de Chopin, no me acuerdo qué opus, la tonalidad, pero conocidísima. Se va imitando este movimiento que puede ir desarrollando el bandolero o el mismo navío, que le da un color particular a la pieza. Hablando del instrumento propiamente tal, ver Isaac Albéniz, la verdad es que viajó muchísimo, tuvo la oportunidad de viajar incluso a Sudamérica, a Norteamérica, a Inglaterra, pero en sus inicios el desarrollo del piano en España también es importante, si bien es un poco más tardío que en el resto de Europa. También comienza, primero sigue el conducto no del piano vienés, sino que del mecanismo inglés, que es un poco más pesado, y empieza a desarrollarse en distintos polos. Por otra parte, la región catalana, por ejemplo, sí empieza a recibir influencias de los pianos franceses, y acá podríamos destacar dentro de los pianos españoles a Juan Mármol o algunas casas de piano que fueron desarrollando el instrumento principalmente para sus conservatorios propios, pero ya empezaba a llegar esta competencia que se iba desarrollando en el polo francés, donde por ejemplo Pleyel iba donando piano como loco, haciendo publicidad e introduciendo sus instrumentos de a poco dentro de España. Entonces Albéniz fue muy influenciado por esta otra escuela de pianos franceses. Escuchemos un poquito de lo que fue esta barcarola y tratemos de distinguir, que yo lo traté de desarrollar lo más posible, pero vamos a tratar de escuchar entonces este pequeño movimiento que nos da esta pieza, que invita también a buscar un desarrollo del instrumento. Entonces, Rocío, por favor. Del comienzo, desde el 0-10, por ejemplo, del segundo 10 para no escuchar la primera. Súper, gracias Rocío. Entonces ya vemos la naturaleza completamente romántica de acá el desarrollo de la obra, y entendiendo también el contexto del instrumento dentro del periodo de Isaac Albéniz. La escuela alemana ya se había desarrollado de tal forma que también empezó a entrar en el mercado completamente con fuerza, con instrumentos mucho más sólidos
y de una calidad, la verdad, superior. Entraron marcas como las 3B alemanas, que en este caso no son Bach, Brahms y Beethoven, sino que Bernstein, Bosendorfer y Blüthner. También Richter, fueron desarrollando el instrumento de tal manera que incluso dejaron después fuera de competencia a los instrumentos franceses, que fueron los que dominaron mucho tiempo durante el romanticismo, sobre todo en el comienzo, el instrumento. A la vez también, desde Alemania salió la semilla hacia Estados Unidos, donde comenzaron a fabricarse, pero después también marca Steinway and Song, y también recibió competencias como Baldwin. Entonces estamos hablando, aparte de un mundo mucho más globalizado, y donde el desarrollo del instrumento ya se fue adquiriendo, y nace el piano moderno, como lo conocemos hoy en día, con la octava, con el peso y la profundidad que conocemos hoy en día. Concluyendo un poco la idea de este hilo conductor, yo veo para los intérpretes una suerte de material para la capacidad interpretativa muy importante. Seguir no solamente el contexto histórico, obviamente es súper importante, del instrumento, sino también la calidad y las cualidades de cada instrumento en la época. El desarrollo del pedal, por ejemplo, está súper vinculado al instrumento. De hecho, más que las capacidades de composición, eran las herramientas que podían tener los compositores. Me refiero a que más allá de la creación, de la genialidad que pudiera tener, son las herramientas que poseía al momento de hacerlo. Entonces, de verdad los invito a cada vez que se enfrenten a una obra, tratar también de entender el instrumento y las herramientas que tenían para el desarrollo de esta. Yo creo que es un camino súper lindo a seguir, y también la invitación a todos los pianistas a conocer mucho más su instrumento, a generar una mejor relación con el técnico de piano. Creo que es una vinculación súper necesaria, y depende mucho, puede ser de las dos partes, sin duda, tanto del pianista, conocer del instrumento, saber qué está fallando más allá de si puede arreglarlo o no, poder distinguir las calidades de un instrumento, sobre todo en este caso, que tenemos un instrumento que no podemos transportar fácilmente, que nos toca interpretar una obra en un teatro, y luego en otro centro cultural, donde nos vamos a enfrentar a dos pianos muy distintos, sin duda. Entonces, entender las cualidades de cada instrumento, poder distinguir una afinación, también es súper importante. Y de parte de los técnicos, creo que es importante también generar un desarrollo e invitar a entender lo necesario de los cuidados de los instrumentos. Acá en Chile, lamentablemente, tenemos zonas muy distintas entre ellas. Tenemos en el norte un clima que se contrapone absolutamente a lo que tenemos en el sur, entonces necesitan cuidados completamente diferentes entre ellos, y creo que de parte de nosotros, los técnicos, somos los que tenemos que empezar a culturizar a todos los instrumentistas sobre los cuidados del instrumento, y así garantizar poder ir generando espacios culturales importantes en localidades donde es difícil llevar un piano
hay un piano, pero ese piano está en mal estado. ¿Por qué está en mal estado? Porque no hay conocimiento sobre los cuidados que se deben tener. Entonces, bueno, no sé, Alexandro, si estás ahí, alguna pregunta. Creo que ya nos quedan poquitos minutos para terminar, para empezar, en realidad, el concierto. Sí, Luciano, muchas gracias por tu interesante exposición. Realmente estos conciertos educativos, para los que nos están viendo aquí en Zoom y en Facebook Live, tienen esta característica que son abordados desde miradas distintas. Hemos tenido conciertos educativos que han sido abordados desde la composición, desde las técnicas pianísticas que se han utilizado. Recuerdo algunos conciertos educativos que fueron tomados desde la perspectiva de cartas de la época, del momento preciso donde se compusieron las obras, lo cual nos da muchas perspectivas muy interesantes y casi exactas de por qué uno tiene ciertas intuiciones de que esta obra tiene algún dejo de algo. Y en el caso de la exposición tuya, muy interesante también el mirarlo desde el punto de vista del instrumento y de la construcción del mismo. Estamos aquí en el Zoom y en el Facebook, por si alguien quisiera hacer alguna pregunta, este es el momento. Tenemos unos poquitos minutitos antes de partir la transmisión. Si alguien quiere, mire, aquí acabamos de también poner para los que están en el Zoom el link directamente del concierto, porque una vez que aquí a las 12 en punto cerremos el Zoom, los que están en Zoom pueden iniciar la audición del concierto directamente en YouTube. No así los que están en el Facebook, que la transmisión sigue inmediatamente. Una sola cosita, Luciano, te quería comentar, que seguramente tú lo sabes, pero también para el público es como interesante, que el vals de Chopin, que es tan conocido para todos como el vals del minuto, porque es una obra breve, digamos, no. También hay una leyenda, yo no sé si será verdad, pero que cuentan que Chopin se inspiró en un perrito que se estaba tratando de morder la cola. Entonces, la pieza tiene un poco esa cosa que va como girando, digamos. Entonces, es una Claro. imagen que también... Y Que, que estas octavas que van haciendo como pequeñas campanitas, ¿verdad? Son como el collar claro, del perrito mientras va. claro, hay toda una Bueno, historia de eso. Y en la música de Chopin de repente aparecen historias también, como por ejemplo de los preludios cuando que los compuso en Mallorca, en España, con una noche lluviosa, el famoso preludio de la gota de agua, que sentía que caía una gota eh, a cada momento, y entonces no hacía, digamos, a las personas, o sea, a Chopin se dice que se inspiró, digamos, en esa gotera que había. Pero eso pasa muy a menudo y resulta ser una buena manera también de tener la sensibilidad para escuchar las obras. No sé si dentro de nuestro público aquí en el Zoom alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Veo que no sé si en el Facebook Live tenemos bueno, alguna pregunta, pero sí. quizás Luciano, yo mismo te puedo hacer una consulta. eh, Desde el punto de vista de la interpretación que vamos a escuchar prontamente de ti, el hecho de conocer tan de adentro el instrumento, quizás te permite, digamos, tener una cierta posibilidad de, digamos, de tomar decisiones interpretativas también. Por ejemplo, de- porque sabes que el instrumento te va a responder de tal manera, quizás eso puede ser una cosa interesante también. No sé qué.
¿Cómo lo Sí, ves? la verdad sí. Por una parte fue un desafío afinar el instrumento pensando en que iba a tener que tocar después. Está esos como nervios adicionales donde mientras uno va afinando también necesita una concentración importante para ir desarrollándola. Pero, eh, por ejemplo, sobre todo en los finales me pasa mucho que hay que tomar decisiones, por ejemplo, respecto al color, a la reacción que tienen los apagadores. Uno puede levantar los dedos muy rápidamente para que caigan los apagadores. Si lo hace demasiado rápido, muchas veces, y el sonido es muy tenue, y los apagadores están nuevos, como era el caso de este piano, puede incluso generar cierta vibración. Entonces, por ahí uno puede limpiarla un poco al generar el acorde, luego activar los apagadores en su recorrido completo con el pedal, para así matizar un poco el final, haciendo decantar el sonido de una forma un poco más sutil. Yo creo que técnicas como esas son las que uno puede ir llegando a apreciar cuando conoce el mecanismo del instrumento. Eh, eh, a la vez entender también el recorrido de cuál es el límite en que uno puede levantar y ya puede volver a tocar, si bien tú lo conoces y lo has desarrollado 1000 veces mejor que yo, y los Sí, pianistas. y bien interesante porque incluso hay en Europa se ve mucho una vuelta, digamos, y un gran cariño por volver a la interpretación en instrumentos de época. ¿Ah? Entonces hay mucho concierto donde incluso se hacen grabaciones en los instrumentos, en los Gerard o distintos instrumentos Pleyel, digamos, de la época Época. de época, e incluso hay grabaciones donde pianistas han grabado la misma obra en ambos, como el caso de Claro, la un gran piano maestra moderno. Tatiana Shovanova, que grabó todo Chopin en ambos instrumentos, y por ejemplo, hay ciertas obras que son de una... que requieren incluso de la doble repetición del piano moderno, De Erard, eh, ¿verdad? claro, claro, pero además el hecho de que las teclas tengan la cosa más cortita, eh, no hace que, digamos, la técnica sea un poco distinta. Entonces, el pianista que graba en los dos, de repente hay obras que las toca un poquito, levemente más lenta, para que el piano responda, digamos, de mejor manera, no como el piano moderno. ¿Mm? Bien, Exactamente. Luciano, hay un mensaje Sí, en el chat de Facebook que dice: muchas gracias, Luciano, por la exposición tan interesante, encantadísimo. gracias a la Fundación Pianos para Chile, por esta maravillosa oportunidad de aprendizaje para todos. Eso lo pone Janet Sánchez de la Serna. Y Rafael Aparicio, aquí mismo, muchas gracias por la clase, profe Luciano, muy Saludos, interesante. Rafael. Bueno, Así creo que que estamos bueno, sobre la hora, ¿no, Alexandro? estamos sobre la hora. En el YouTube seguramente ya comenzó la cuenta regresiva, que es de un minuto y medio, me parece. Por lo tanto, quisiéramos despedir a nuestro público que está digamos, aquí en Zoom. Vamos a cerrar Zoom en breve Muchas gracias instantes. Eh, por el interés. iPhone de Juan Cortés, mira, está tu maestro ahí, Carlos Aguilar. Profesor, Me encantó la por charla, favor. muchas gracias, Luciano. Carlos, que también es un gran pianista, compositor, y también digamos, estudiando para la cosa, la técnica de afinar pianos y todo eso. Así que tenemos un público muy selecto. Déjame mirar los chats porque aquí puede ser que se me vaya alguno. Eh, claro, muchas gracias, pone Juan Cortés, Carlos Aguilar. Entonces, bueno, cerremos porque ya el concierto va a empezar. Muchas gracias, Luciano, Muchas felicidades. gracias a ustedes. Y Nelly pone muchas gracias a todo el público y nos encontramos el próximo sábado y ahora a Mike escuchar el Polo. concierto de Luciano en YouTube o bien en el Facebook Live los que están ahí. Muchas gracias, nos vemos, adiós. Chao, gracias.